En este video vamos a estudiar los estados financieros, flujo de efectivo y el tema de creación de valor medido con el EVA, que reposa en el capítulo 3 del libro Finanzas Corporativas de Edhard y Brigham, libro de Finanzas Corporativas segunda edición. Bueno, comencemos primero hablando acerca de los estados financieros y los informes, y de estos el más importante es el informe anual. Tradicionalmente las compañías realizan reportes trimestrales de su información financiera. Sin embargo, el informe anual es bastante relevante porque en él los inversionistas pueden encontrar la información acerca de la gestión, toda la información que sea relevante para la compañía y en especial esta información de estados financieros. Bueno, entonces, tradicionalmente se encuentra en él una presentación del presidente de la compañía donde enuncia toda la información relevante, adquisición de otros negocios, reestructuración de activos, de deuda, emisiones, apertura de nuevas sucursales y cualquier otra información que considere relevante el presidente transmitírsela a los inversionistas y al público en particular. Bueno, a nosotros nos interesa en especial la información acerca de los estados financieros básicos, a saber son el balance general, estado de resultados, estado de utilidades retenidas y estado de flujo de efectivo. Bueno, el balance general es un estado de situación financiera que es de foto, es decir, en un momento determinado en el tiempo nos dice cómo está la compañía en su stock de inversiones en activos, que es la parte que representa la propiedad de la compañía, en su pasivo, que representan las obligaciones, ya sea de corto o largo plazo, y su patrimonio, que es el que se da por la inversión eh, en el capital común o por emisiones preferentes. El estado de resultados, a diferencia del balance, es un estado de flujo, es decir, nos muestra el comportamiento, el desempeño de la compañía en sus operaciones. Ahí vamos a encontrar la venta, eh, los costos relacionados con la venta, gastos generales de ventas administrativos, gastos financieros, el pago de impuestos, entre otros. Y entonces, en ese estado de resultados lo que vamos a ver es cómo se desempeñó la compañía. Entonces, el balance que vemos una foto de cuál es la situación financiera de la compañía y el estado de resultados, su desempeño. Eh, También el estado de utilidades retenidas, donde se manifiesta eh, cuáles son las utilidades netas que ha tenido la compañía y de esto cuánto se va a repartir en utilidades para los inversionistas comunes y cuánto se retiene. Y también el estado de flujo de efectivo, que es uno de gran importancia en la actualidad, porque ahí podemos ver cómo la generación interna de recursos de la compañía sirvió para cubrir eh, los activos, ya sea de corto plazo, operativos, también de largo plazo, y qué ocurrió con actividades de inversión y financiamiento en relación a la actividad de este negocio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de el balance general de una compañía que ejemplifica la situación, se llama Microdrive. Las cifras están en millones de dólares y lo que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla son los activos organizados en orden de liquidez. El efectivo es lo más líquido, continúan las inversiones a corto plazo que no hacen parte del capital de trabajo, cuentas por cobrar que sí hacen parte del capital de trabajo y los inventarios. Entonces tenemos el efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar e inventarios son estos activos corrientes o de corto plazo que sirven para la operación de la compañía. Por eso decimos que estos son activos corrientes operativos. Más abajo encontramos planta y equipos netos que representan todas estas inversiones de largo plazo necesarias para la operación del negocio. Hacia el lado derecho vemos es cómo el negocio financió lo que está al lado izquierdo, es decir, los activos. Primero tenemos los pasivos u obligaciones. En ella encontramos cuentas por pagar, encontramos documentos por pagar
y acumulaciones. Estas acumulaciones aquí se refieren a gastos en que la compañía ha incurrido pero que aún no ha pagado. El total del pasivo circulante lo pueden ver de seguido, y eso se representaría el pasivo de corto plazo, el pasivo circulante. Continuamos con los bonos a largo plazo, que serían un pasivo de largo plazo, y la suma de ambos, los 310 para el año 2005 más los 754 millones en el mismo año 2005, sumarían entonces el total de los pasivos u obligaciones que tiene esta compañía para el año 2005. Lo que continúa es el patrimonio o el aporte de los socios. Tenemos una emisión de acciones preferentes, 400.000 acciones preferentes, que suman 40 millones, acciones comunes, que son 50 millones de acciones comunes emitidas, representan 130 millones, y utilidades retenidas de ejercicios anteriores por 766 millones de dólares, con un capital contable de 896, que representa entonces las acciones comunes y las utilidades retenidas por las comunes. Si sumamos el total pasivo de 1.064 millones más el total del capital contable, entonces tendríamos el total pasivo y capital de la compañía para el año 2005. Entonces, este balance, como ustedes pueden ver, representa una foto específica de cómo están las inversiones por el lado izquierdo, de lo que hace la compañía, y cómo se financia por el lado derecho. Bueno, continuemos. Tenemos acá el estado de resultados, que representa el desempeño de la compañía. Tenemos ventas netas para el año 2005 por 3.000 millones. Lo que continúa son los costos de operación, en donde se excluye la depreciación y la amortización. Continuamos con la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Continúa entonces la depreciación y la amortización, que son erogaciones, bueno, no son erogaciones de efectivo, pero son generación interna de recursos, por lo tanto se consideran en ese momento del año 2005, y la resta de esa utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, se le resta la depreciación y la amortización, y lo que se tiene entonces es la utilidad antes de intereses e impuestos, la UAII, como se puede observar aquí en estas siglas. Que también en inglés es el EBIT, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, pero con sus siglas en inglés, menos los intereses, que representan 88 millones de dólares, y las utilidades antes de intereses, perdón, las utilidades antes de impuestos, UAI, sería la resta de las utilidades de la UAI menos los intereses, nos da la UAI, en inglés sería EBT, las utilidades antes de impuestos, y los impuestos, que representan un 40% de las utilidades antes de impuestos, por 78,3. Aquí, si ustedes se dan cuenta, al dividir 78,3 sobre 195,8, la división nos da un 0,4 o 40%, que representaría la tasa impositiva. Si nosotros quisiéramos ver eso en otra compañía cualquiera, pues simplemente dividiríamos de igual forma los impuestos sobre la utilidad antes de impuestos, y podríamos ver una tasa impositiva efectiva pagada en el año. La resta de estos nos da la utilidad neta antes de dividendos preferentes. Recuerden que esta compañía tiene emisión de acciones preferentes, y aquí da eso un valor de 117,5 millones. El dividendo preferente está establecido en 4 millones de dólares, con una resta que nos da la utilidad neta de 113,5. Esto sería entonces la utilidad disponible para los accionistas comunes para el año 2005. Esto es la continuación del detalle del estado de resultados. Recuerden que tenemos una utilidad para el año 2005, utilidad neta de 113,5. Los dividendos comunes, o sea, esta parte de la utilidad neta que se dispuso repartir como dividendos comunes,
es 57.5 y se va a retener 56. Es decir, esta suma de 57.5 más 56 nos daría los 113.5 de utilidad del periodo. En el momento de la presentación de los estados financieros, esta compañía que cotiza en bolsa tiene un precio por acción común de $23. Esa información se obtiene del mercado. Tenemos una utilidad por acción o UPA por 2,27, que aquí abajo ustedes pueden ver cómo se calcula. Es tomar la utilidad neta sobre el número de acciones en circulación, y esa división nos da que cada una de las acciones le corresponderían $2.27. El dividendo por acción sería entonces aquella parte de la utilidad neta que se decide pagar a los accionistas comunes por valor de 57.5 o 57.500.000 dólares sobre las 50 millones de acciones en circulación, nos daría que cada una de las acciones le correspondería $1.15. El valor en libro por acción sería tomar el capital contable de 896 millones. Regresémonos acá al balance donde vemos los 896 millones, que representa entonces acciones comunes y utilidades retenidas a los accionistas comunes por ese valor de 896 millones sobre el número de acciones en circulación, son 50 millones, nos daría que cada acción en libros valdría entonces $17.92. Notamos inmediatamente que hay una diferencia entre lo que la empresa vale en el mercado, o sea, $27 por acción, y lo que en libros vale, que es 17.92. El flujo de efectivo por acción entonces sería la utilidad neta de 113.5 millones más la depreciación, que es un gasto, pero que en realidad no representa un egreso de efectivo, sino un registro, eh, por valor de 100 millones. No hay registro de amortización en el periodo, como lo pueden ver acá en el estado de resultados. Miren que amortización no tiene valor. Nos daría entonces 213.5 millones dividido entre las 50 millones de acciones en circulación, nos daría 4.27 o $4.27 de flujo de efectivo por cada una de las acciones. Estos datos son bastante importantes porque el valor de una compañía va a estar directamente relacionado con la utilidad net, la utilidad por acción, y que ocurra en el tiempo, es decir, que vaya subiendo o aumentando esa utilidad por acción con el pasar de los años. Y también el dividendo tiene un impacto directo porque los accionistas van a querer percibir un dividendo cada vez más alto o incremental. Y también, muy importante, el flujo de efectivo por acción es otra medición bastante relevante porque nos muestra cómo la generación interna de recursos por acción se comporta en el tiempo. Entonces, estas cifras son bastante importantes de observarlas en el tiempo. Una compañía que incremente su UPA y el flujo de efectivo por acción en el tiempo tenderá a valer más. Bueno, también tenemos el estado de utilidades retenidas. En el año anterior fue de 710, eso lo podemos observar en el balance. Como pueden ver aquí, esta cifra de 710 de utilidades retenidas para el año 2014, y la utilidad neta del ejercicio del año 2005 por 113.5 menos la proporción que se decidió pagar en dividendos de 57.5, nos daría entonces un saldo de utilidades retenidas de 766, que es observable en el balance aquí en esta parte. Utilidades retenidas año 2005, 766 millones de dólares. Continuamos entonces con entender más detalle una cifra tan importante como es el flujo de efectivo neto. Para muchos analistas esto es relevante, concentrarse en el flujo de efectivo neto, primero porque difiere de la utilidad contable, porque hay algunos ingresos y gastos registrados en el estado de resultados que no se recibieron o no se pagaron en efectivo durante el año. Entonces la relación es importante entenderla porque así podemos apreciar más en detalle si la operación del negocio está generando o no flujo de efectivo
en su actividad en sí. Esta relación la vemos como la utilidad neta más la depreciación y amortizaciones, como fue calculado previamente estos 213.5. Este estado de flujo de efectivo tiene tres bloques importantes. El primero, las actividades de operación, que abarca las utilidades netas, la depreciación y cambios en activos y pasivos que no sean en efectivo, es decir, aumentos en el activo o disminuciones en el activo que no sea, digamos, venta de unas inversiones de corto plazo y también lo que representa el incremento de los pasivos. Inversiones a corto plazo y deudas a corto plazo. Entonces, en este primer bloque, lo que se trata de capturar es qué ocurrió en la generación de flujo de efectivo por actividades propias representativas de la actividad de la compañía. Si esta compañía se dedica a vender gaseosa, entonces lo que miraríamos ahí es la utilidad neta de la venta de la gaseosa y todo lo relacionado con los activos de corto, largo plazo y lo que ocurrió con los pasivos relacionados con la producción, distribución y venta de estas gaseosas. Las actividades de inversión abarcan las inversiones o la venta del activo fijo necesario para la operación. Y por último, el bloque de actividades financieras que se refieren a la obtención de efectivo, que pueden representar ventas de inversiones de corto plazo para poder financiarse, emitir deuda de corto plazo o largo plazo, también acciones comunes o preferentes. Entonces incluimos aquí todas aquellas transacciones porque el efectivo disminuye cuando se pagan dividendos y cuando el efectivo se recompran entonces acciones o bonos en circulación. Vamos a ver esto más en detalle con un ejemplo, el ejemplo del año 2005, el estado de flujo de efectivo del año 2005. Recuerden que la utilidad neta antes del dividendo preferente era 117.5. Tenemos la depreciación, que es un ajuste no en efectivo, que representa el desgaste de la propiedad, planta y equipo por valor de 100 millones, es positivo. Tenemos cambios en el capital de trabajo. Fíjense que hay un aumento en cuentas por cobrar por valor de 60, ese es negativo, resta, lo podemos observar en el balance, aquí donde vemos como los inventarios, las cuentas por cobrar tuvieron un cambio, fíjense, cuentas por cobrar pasaron de 315 a 375, que es el aumento que podemos observar acá de las cuentas por cobrar en el estado de flujo de efectivo por valor de 60, que resta porque es un uso de recursos. La utilidad neta es una fuente, la depreciación también es una fuente porque el efectivo debe quedar ahí, debe estar ahí, pero el aumento en las cuentas por cobrar es un uso de esos recursos anteriormente expuestos. Aumento de inventarios por valor de 200, observémoslos en el balance. Miren acá cómo los inventarios pasaron de 415 a 615, lo que representa un aumento de 200. Ya vemos un aumento de 60 en cuentas por cobrar y un aumento de 200 en inventario. Todos estos últimos dos entonces representan un uso. Hay un aumento en cuentas por pagar que es positivo y un aumento de las acumulaciones que también es positivo. Esos son fuentes y la podemos observar nuevamente en el balance aquí, donde hay un aumento en las cuentas por pagar de 30 a 60, aumento en los documentos por pagar de 60 a 110 y también aquí hay un aumento de acumulaciones que vamos a observar ahorita. Entonces ahí están los 30 de cuentas por pagar y los 10 de las acumulaciones. Si nosotros sumamos todo este bloque con sus valores positivos y negativos, nos da que el efectivo neto procedente de las operaciones fue negativo. Es decir, esta compañía, las utilidades netas obtenidas y la depreciación, más el aumento de las cuentas por pagar y el aumento de las acumulaciones, no alcanzó para cubrir el mayor aumento en las cuentas por cobrar y el mayor aumento de los inventarios. Es decir, esta compañía
entenderíamos que requirió, hasta ese punto, desde el punto de sus operaciones, requirió financiar ese saldo negativo en el flujo de efectivo neto procedente de las operaciones. Es decir, las operaciones no tuvieron un saldo positivo, sino negativo, requirieron financiamiento entonces. Las actividades de inversión a largo plazo van a representar entonces el efectivo destinado a adquirir activos fijos por valor de 230. Eso lo podemos observar nuevamente en el balance. Noten acá que pasó planta y equipo, que es el activo fijo que tenemos, de 870 a 1000. Eso representa, eh, ese cambio que está, eh, está expuesto acá eh, en este inversiones a largo plazo en activo fijo. Continuamos con actividades financieras. Entonces tenemos ventas de inversiones a corto plazo por un valor de 65, que se puede observar entonces en el balance. Fíjense cómo aquí había una inversión a corto plazo por un valor de 65 que desapareció para el año 2005. Eso fue una fuente de recursos a la venta de esa inversión de corto plazo. El aumento en los documentos por pagar por valor de 50 que se observa en el balance nuevamente. Fíjense cómo el aumento de 50 en documentos por pagar de 60 a 110 del año 2004-2005. Y continuamos con el aumento en los bonos en circulación por valor de 174. El pago de dividendos en acciones preferentes y comunes fue de 61.5 millones, la suma de ambos, acciones preferentes y comunes. Entonces, si todo esto, todas estas columnas que tienen saldos positivos y negativos son sumadas, es decir, este valor de efectivo neto negativo, el efectivo destinado a adquirir activos fijos por 230. Entonces, los 230 y los 2.5 menos las fuentes que tenemos financieras por un valor de 227.5 nos da una disminución de 5 en el efectivo, o sea, de 5 millones de dólares. Y eso lo observamos en el balance al ver la reducción del efectivo y equivalentes que pasa de 15 millones a 10 millones. Esa reducción de 5 millones es el saldo que tenemos entonces de diferencia en el estado de flujo de efectivo que cuadra entonces con el balance. Este estado de flujo de efectivo de la compañía Microdrive, de ejemplo en el libro, resulta con un dato bastante complicado, bastante difícil para los directivos de la compañía, porque el efectivo proveniente de las operaciones disminuyó 2.5. La compañía requirió invertir 230 millones más en activos fijos nuevos y además de eso pagó 61.5 millones por concepto de dividendos tanto por acciones preferentes como por comunes, la suma. Entonces, para cubrir estos desembolsos, debió incrementar su endeudamiento como se observa en el balance, y además se vio en la obligación de liquidar una inversión de corto plazo por 65, que lo pueden ver en el activo corriente. Bueno, entonces es importante entender los bloques de información financiero en estos estados financieros de la compañía para poder entender mejor qué ocurrió. Comencemos con la parte corriente o capital de trabajo, que es el activo circulante destinado a las operaciones. Se le conoce como este nombre de capital de trabajo operativo, y a este menos el pasivo circulante de operación se le conoce entonces como el capital de trabajo neto operativo. Por tanto, este último es el capital de trabajo adquirido con fondos de los inversionistas proveedores, y la definición en forma de ecuación la pueden observar aquí en esta diapositiva, donde tenemos el capital de trabajo neto operativo es igual al activo circulante de operación, y
me las resta del pasivo circulante de operación. Las cuentas que entran en el activo circulante de operación son el efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar y los inventarios. Estos tres sumados nos daría el activo circulante de operación. Y las cuentas por pagar y las acumulaciones nos daría el pasivo circulante de operación. Tradicionalmente en las compañías ustedes van a encontrar solamente las cuentas por pagar como dato como cuenta bastante común. Entonces sería la resta de la cuenta por pagar solamente. Los datos para esta compañía en el año 2005, aquí los tienen. 10 del efectivo, equivalentes 375 de las cuentas por pagar, y también tenemos los 615 del inventario, menos los 60 de las cuentas por pagar y los 140 de las acumulaciones. Eso nos da un capital de trabajo neto para el año 2005 de 800 millones. El capital de operación neto total, entonces, es tomar ese capital de trabajo neto operativo más las inversiones de largo plazo. Entonces, la operación contable sería el capital de trabajo neto operativo por valor de 800 en esta compañía para el año 2005, más el activo de operación a largo plazo, propiedad, plantilla y equipo, que tenemos por valor de 100 millones. Es decir, 1.800 millones fueron necesarios para la operación de este negocio con sus activos operacionales de corto plazo y de largo plazo agregados. Para esta misma compañía, con los datos expuestos, pero del año anterior, 2004, los datos, como se puede observar, 15 más 315, 15 de efectivo más 315 de las cuentas por cobrar, más 410 del inventario, menos la resta de cuentas por pagar, más las acumulaciones, nos da entonces 585, un capital de trabajo menor en el año 2004, y el capital total de operación, que es la suma de ese capital de trabajo neto operativo más las inversiones de largo plazo, nos da 1.455 millones de dólares. También hay otra forma de calcular ese capital de operación neto total sumando los fondos aportados por los inversionistas. Los inversionistas son tanto el pasivo como el patrimonio, o sea, están en el pasivo y en el patrimonio. Documentos por pagar, bonos a largo plazo, acciones preferentes y comunes hacen parte de los inversionistas en esta compañía. El capital total aportado por los inversionistas en este ejemplo son 60 de los documentos por pagar, 580 de los bonos a largo plazo, 40 de las acciones preferentes y 840 del capital común. La suma da 1.520, pero noten que 65 millones son inversiones de corto plazo. Al restar esos 65 al monto anterior, nos damos cuenta que nos da 1.455 millones de capital aportado por los inversionistas, y nos da igual entonces al capital de operación neto total calculado de la forma por el camino de los inversionistas en la compañía. Bueno, continuamos con una cifra bastante importante, que es la utilidad de operación neta después de impuestos, también en inglés conocida como NOPAT, que sería el Net Operating Profit After Taxes, que es una cifra bastante observada en las compañías porque nos muestra ese desempeño de las utilidades operacionales, las relativas a lo que hace la empresa después de impuestos. Es la utilidad que generaría la compañía si no tuviera deuda ni activo financiero. Fíjense que esta es la ecuación, el NOPAT o WONDI, utilidad operacional neta después de impuestos, es la UAII, la utilidad antes de intereses e impuestos, multiplicada por 1 menos la tasa tributaria. Como estos datos los tenemos para la compañía, la UAI la vemos en el estado de resultados con un valor de 283.8,
multiplicado por 1 menos la tasa tributaria aplicada para cada caso, sería entonces un valor de 170.3 millones. Esto significa que se generó una utilidad de operación después de impuestos por valor de 170.3 millones, un poco mejor que el año anterior, ahí están las cifras. Sin embargo, como se observa en el material de estudio, eh, se indica que las utilidades por acción decayeron, pero esto debió por un mayor aumento del gasto de interés, pero no por la operación de la compañía. Entonces aquí vemos, vamos a regresarnos al estado de resultados, y ustedes pueden observar que esta compañía efectivamente incrementó las ventas del 2004 al 2005, y las utilidades antes de intereses e impuestos también se incrementaron. Lo pueden observar, 263 a 283. Sin embargo, lo que ocurrió fue que los intereses fueron superior de 60 a 88. Y ahí es donde la UAI, la utilidad antes de impuestos, cayó, cayó en el periodo. Con lo que ocurrió que la utilidad neta también cayó de 117 a 113 de un año a otro. Entonces esta compañía, aunque mejoró operativamente, el mayor gasto financiero representó una caída en las utilidades netas. Continuamos acá con, ya calculamos esto, capital neto de operación también. Bueno, continuamos con el NOPAT, por su sigla en inglés. Entonces el flujo de efectivo libre, es importante verlo porque nos va a poder permitir nosotros entender lo que esta compañía tiene disponible para distribuirlo entre los inversionistas. Ya definimos los inversionistas tanto del pasivo como del patrimonio. Los inversionistas de esta compañía, o quienes quieran prestarle dinero a esta compañía y quienes quieran invertir o están invertidos en esta compañía, les importará mucho qué ha ocurrido en el tiempo con el flujo de efectivo libre, porque eso va a permitir tener alguna información acerca de la calidad crediticia de la compañía o de su buen perfil de inversión. Una compañía que aumenta el flujo de efectivo libre es una compañía que cada vez puede beneficiar más tanto a los inversionistas del pasivo como a los inversionistas del patrimonio. Una vez que la compañía efectuó todas las inversiones de activo fijo, o sea, el aumento del activo fijo, y el capital de trabajo operativo necesarios para las actividades de la compañía, entonces podemos observar cuál es ese flujo de efectivo libre. A manera muy sencilla, si nosotros tuviéramos un pequeño negocio eh, que vende hamburguesas, eh, nosotros necesitamos un pequeño puesto, eh, y si nosotros necesitamos mucho más inventario, mucha más carne, mucho más pan para poder hacer esas hamburguesas, nosotros debemos incrementar ese inventario, o sea, necesitamos más recursos de efectivo para aumentar ese inventario. Y si además una parrilla se nos ha dañado y necesitamos recuperar esa parrilla, comprarla, entonces eso sería una inversión en ese activo fijo requerido. Una vez que nosotros cubramos ese mayor inventario y ese activo fijo del negocio, nos quedaría libre entonces unos recursos de efectivo, tanto para pagar una deuda que tengamos como para pagarle a los inversionistas de este sencillo negocio de venta de hamburguesas. Entonces, más exactamente, el valor de las operaciones está subordinado a todos los flujos de efectivo libres previstos, que se definen como la utilidad de operación después de impuestos menos las nuevas inversiones en el capital de trabajo y activo fijo necesario para que el negocio funcione. El flujo de efectivo representa entonces el efectivo disponible para distribuirlo entre los inversionistas. Por lo tanto, los gerentes financieros, los gerentes de esta compañía, harán más valiosa su empresa mejorando el flujo de efectivo libre para el negocio. Calculémoslo entonces. Para calcular el flujo de efectivo libre necesitamos la inversión neta en capital de operación. Eso ya lo hicimos en la parte previa. Para el año 2005 fue de 1.800 y en el año 2004 la anterior fue de 1.455. Es decir, esta compañía tanto en activos operacionales de corrientes, ese incremento que se presentó,
en el capital neto de trabajo más el incremento en el capital fijo de operación de un año a otro representaron 345 millones. Es simplemente la resta de ese capital operacional total. Entonces, el flujo de efectivo libre sería entonces la resta de la utilidad operacional neta después de impuestos menos la inversión neta en capital de un año a otro. Como podemos observar, esta compañía tiene un valor negativo en flujo de efectivo libre por valor de 174.7 millones. Es decir, esta compañía, por su operación como tal, no se alcanzó a generar de manera interna en la operación del negocio los flujos de efectivos libres necesarios eh, para este negocio. Esto obviamente representa un desafío para los gerentes de esta compañía en este año en particular. Esta compañía mejorará su valor siempre y cuando este flujo de efectivo libre deje de ser negativo y se vuelva positivo. Esto es una situación que no es sostenible en el tiempo porque requerirá que en un momento determinado, en este año en particular, la empresa aumente su deuda eh, y eso no es sostenible en el largo plazo. Esto no quiere decir que la compañía todo esté mal. Quizás una compañía que está iniciando operaciones, está comenzando a su nacimiento, eh, pueda incurrir en flujo de efectivo eh, negativo porque quizás ese capital operacional requiera unas grandes inversiones iniciales, pero conforme el negocio va manudando, entonces se pueden obtener ese flujo de efectivo libre positivo. Pero como he dicho ya, no es sostenible en el tiempo y requerirá una mayor análisis a profundidad y comprensión para poder ser aceptable un valor negativo o comprender mejor por qué se dio ese valor negativo en los periodos. Em, el cálculo del flujo efectivo y la inversión bruta en capital de operación también puede obtenerse de otra manera sumando la depreciación en la inversión. La inversión neta ya la calculamos, 345, más la depreciación del periodo, suman un valor de 445 millones. Y abajo, aquí en la parte inferior, ustedes pueden ver que da lo mismo. Otra forma de calcularlo, pero tomamos la utilidad operacional después de impuestos y le suman la depreciación menos la inversión bruta en capital, nos vuelve a dar la misma manera. El mismo resultado, pero de otra manera. Este flujo de efectivo libre es muy útil porque recuerden que es el que está disponible para distribuirse entre los inversionistas, tanto accionistas como acreedores. Y hay 5 aplicaciones importantes. Primero, para pagar intereses a los acreedores, teniendo en cuenta que el costo neto para la compañía es un gasto por intereses después de impuestos. Segundo, pagarle a los acreedores, es decir, liquidar parte de la deuda. Muy importante por eso tener flujos de efectivo libres positivos. Pagar dividendos a los accionistas, recomprar las acciones a los tenedores y quinto, adquirir varones negociables u otros activos no operativos para el negocio. Entonces, una compañía que tenga un flujo de efectivo libre positivo y cada vez incremental, entonces podría realizar estas actividades eh, para los inversionistas eh, en, en la creación de valor del propio negocio. Eh, Hay una cifra también muy importante que es el rendimiento sobre el capital invertido eh, y es una manera de saber si un crecimiento es rentable, consiste entonces en calcular este rendimiento sobre el capital invertido. Entonces es una razón, es una simple división y tomamos la utilidad operacional neta después de impuestos o NOPAT, la sigla en inglés, dividida sobre el capital de operación. Ese rendimiento de manera muy sencilla lo podemos entender si tenemos este pequeño negocio de venta de hamburguesas que puede valer 100, eh, todo el capital invertido, tanto el capital de trabajo neto, los inventarios, cuentas por cobrar, el efectivo, menos lo que tengamos en los proveedores, y también el activo
el activo fijo que tengamos necesario para el negocio. Si eso suma, ese capital operacional total suma 100 y la utilidad neta después de impuestos es de 20, nosotros dividimos 20 sobre 100, nos da un 20%. Es decir, este negocio está generando una utilidad operacional neta después de impuestos que representa el 20% de lo invertido en este negocio. Es muy importante esa cifra para nosotros poder observar el rendimiento del negocio. También tenemos otra cifra importante que es el valor de mercado agregado y va a representar la riqueza que los accionistas tienen más allá de lo que han aportado. Entonces sería la resta del valor de mercado de la acción menos el capital aportado por los accionistas. Esto lo veremos más en detalle aquí calculado con estas cifras para el año 2005 y 2004. Recuerden que el precio de la acción es por 23, de 50 millones de acciones. El valor de mercado o capital social es de 1.150 y el capital social en libros es de 896. Entonces la compañía vale 254 más en el mercado de lo que en libros vale. Esta compañía, noten que ha ocurrido de un año a otro. La compañía para el año 2004 valía 460 más en el mercado de lo que valía en libros, pero para el año 2005 esa cifra se redujo. Esto quizás tiene que ver con que la compañía ha desmejorado su desempeño tanto en las utilidades netas como en el flujo de efectivo libre. Por último, miramos el valor económico agregado, EVA, que es una forma de medición de la creación de valor en la operación del negocio. Y este EVA centra su estudio en la eficacia durante un año determinado en la gestión de la compañía. Entonces, una compañía agrega valor, o sea que tiene un valor económico agregado positivo, si el rendimiento sobre el capital invertido, que lo hemos visto acá como este ROIC, rendimiento sobre el capital invertido, sea superior al costo promedio ponderado del capital. En videos siguientes calcularemos este costo promedio ponderado del capital. Pero por motivos prácticos, en el libro ustedes encuentran un valor de costo promedio ponderado del capital que representa entonces la tasa promedio de lo que cuestan los recursos que la compañía obtiene en el financiamiento, tanto por la vía de los pasivos como por la vía del patrimonio. Entonces, si el capital rinde un 20%, por decir ejemplo, y el costo promedio ponderado del capital es 10%, entonces tenemos un 10% de diferencia entre 20 de rendimiento y 10 de costo. Una compañía entonces así podrá tener un EVA positivo. El valor económico agregado es una estimación de la verdadera utilidad económica de un negocio durante un año y se distingue claramente de la utilidad contable. Una compañía puede tener una utilidad contable positiva, pero estar destruyendo valor. Como vemos, esta compañía que colocan de ejemplo en el libro tiene utilidad contable positiva, sin embargo, tiene un EVA negativo. Eso, el EVA negativo tiene que ver porque la operación del negocio renta por debajo del costo del capital. El EVA representa el ingreso residual después de deducir los costos de todo el capital, incluido el capital social. En cambio, la utilidad contable no le pone ningún cargo al capital social. Esa es una gran diferencia entre la medición de valor económico agregado y la utilidad contable. Entonces, la utilidad contable solamente nos está mostrando una utilidad que asume que el capital contable no tiene costo, pero no es verdad. El capital contable tiene un costo porque a los accionistas hay que pagarle unos dividendos y ellos tienen una tasa de interés de oportunidad también. Aquí está una forma de ecuación del cálculo del valor económico agregado EVA. Entonces tomamos la utilidad de operación después de impuestos menos los costos monetarios de capital después de impuestos usados para apoyar las operaciones. De manera muy sencilla utilizamos el UAII por el factor de tasa impositiva 1 menos esa tasa tributaria menos el capital de operación neto total multiplicado por el costo promedio ponderado del capital.
También podemos calcularlo de otra manera utilizando el ROIC, rendimiento sobre operacional sobre los activos. Entonces tenemos capital de operación, el ROIC menos el costo promedio ponderado del capital y ahí nos calculamos. Entonces calculamos el EVA. Acá vemos la manera práctica de poder estimarlo. Recuerden, la UAI para el año 2005 es de 283.8, la tasa tributaria del 40%, entonces el NOPAT da 170, el capital de operación aportado por los inversionistas o el capital operacional total es de 1.800, obtenido como el capital neto de trabajo más las inversiones de largo plazo en propiedad, planta y equipo, y nos dan un costo por poner el capital de 11. Eso está es simplemente informado. Su cálculo lo estudiaremos más adelante. Y el costo monetario del capital, que es igual al capital de operación, sería entonces este 198, que es la multiplicación de estas dos cifras, 1800 por 11%. El EVA, fíjense que nos da negativo, porque el NOPAT es de 170, o sea, el rendimiento operacional neto después de impuestos es inferior al costo del capital en 27, o sea, nos da un valor negativo de 27.7 de destrucción de valor económico. También se puede calcular de otra forma porque fíjense que el calcular el ROIC sería utilizar el NOPAT sobre el capital de operación, o sea, este valor 170 sobre 1800 nos da un rendimiento del 9.46%. Y recuerden que el costo promedio de la capital es superior, o sea, una compañía que tenga ese dato, ya entendemos que está destruyendo valor. Cuando el ROIC es inferior al costo promedio del capital, automáticamente sabemos que hay una destrucción de valor. Esa resta nos da un negativo de 1.54 y la otra forma de calcular el EVA entonces sería tomar este 1800 por este valor de 1.54 negativo, nos daría entonces también la destrucción de 27,7 millones. ¿Cómo entendemos esto? De manera muy sencilla. Significa que este negocio, de manera en su operación, la rentabilidad de lo que ellos hicieron, a lo que se dedicaron, fue de apenas 170 millones. Pero los costos, recuerden que esta compañía incurrió en mayor pasivo, pagó unos dividendos y todo esto implicó que la compañía tuviera un mayor costo promedio ponderado del capital, más allá que la rentabilidad de sus operaciones. Es simplemente que la compañía generó en rentabilidad por debajo de los costos. Para crear entonces valor, el gerente necesitará generar una rentabilidad, un ROIC superior al costo promedio ponderado del capital. Entonces habría que ser más rentable y reducir el costo promedio ponderado del capital. Bueno, y con esto concluimos el video en el cual estudiamos los estados financieros de las compañías, el flujo de efectivo libre, el cálculo del valor de mercado agregado y por último el EVA. Gracias por su atención.